Continuamos aquí, señores, en su espacio Levántate Nueva York, viendo estas imágenes de cómo la juventud desafía al peligro. Nos sigue Veridania Recio, quien dice: buenos días, familia de Levántate New York, gracias una vez más por estar ahí. Juan Santana, señores, nuestro amigo y colega, dice: buenos días, equipo. Juan Santana desde New Jersey. Heidi Oleaga, buenos días al mejor programa. Elizabeth Tejeda, Altagracia Pujols y Elsa Rossi también reportan su sintonía aquí en Levántate New York. Pero ahora llegó la hora, señores, de nuestro diálogo matutino de este lunes, y recibimos, ya está con nosotros el profesor, comunicador, escritor, cineasta, productor, es ex director de la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Agustín Cortés. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. No le escuchamos, profesor. Revise su audio, profesor. No le escuchamos, revise su audio. Vamos a ver ahora, sí. No. Buenos días. Ahora sí, profesor, ahora sí. Buenos días, profesor. Buenos días, gracias a ti, Providencia, gracias a todos los miembros de este distinguido equipo de trabajo de Nueva York. Para mí es un honor estar conmigo. Aquí está conmigo el señor José Rodríguez y también Rafael Osoria. Gracias. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, bien, profesor. Un placer tenerlo por acá. Profesor, yo lo conocí a usted con una cámara de televisión y fue mi profesor en esa área, pero ahora usted se ha descollado mucho más como escritor y tiene una nueva propuesta literaria y se llama El discurso político para edificar a la nación. Cuéntenos sobre ese libro, ese nuevo libro que usted nos presenta en este momento. Bueno, Provi, tú sabes que cuando uno está dentro de una academia como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras academias también de educación superior, pues uno siempre tiene la idea, el criterio de poder en un momento dado escribir experiencias y vivencias, ya sea de la vida profesional o sea de vivencias que uno pudo haber tenido durante toda la existencia de uno y el contacto con las comunidades, con la gente, con los amigos. La militancia también política partidista y la militancia también cultural permite que uno vaya expresando algunas ideas conscientes para luego dar a conocer ideas como este libro que ustedes han visto y van a tener en sus pantallas, han visto en las redes también. Entonces, este libro es parte de unas elucubraciones que empezaron en el año 1994. Nosotros en la misma universidad, fuera de la universidad, pensamos que hay que recopilar toda esa documentación relativa a los discursos fundamentales que han sido expuestos ante la Asamblea Nacional cada 16 de agosto, con la excepción de los discursos del profesor Juan Bosch y de los discursos de Camaño, ambos en fechas muy diferentes a las regulares del 16 de agosto, pero la intención nuestra en principio, y aparentemente lo logramos, es recopilar esas intervenciones discursivas tan importantes para nosotros revisar lo que ha sido la democracia dominicana desde el año 1962 hasta el año 2020. El discurso político para edificar la nación persigue precisamente un análisis a esas piezas discursivas en donde los estadistas que han dirigido la nación paso tras paso de esa fecha hasta el presente, pues sean vistos ahí en un microscopio en esta ocasión, porque ya sus gestiones han pasado. Entonces es bueno que la nación dominicana, es bueno que los actores políticos del país, sociales, económicos, conozcan hasta dónde ha ido el compromiso de los presidentes que han ocupado la dirección del Estado dominicano durante más de 50 años
de vida democrática, con dificultades, pero han sido más de 50 años de vida democrática en la República Dominicana. Profesor, por lo visto en la obra, usted se dedica a analizar los discursos de los presidentes de los últimos 50 años. O sea, han sido pocos, porque 5 presidentes tienen alrededor de 50. Entonces, cuando usted analiza cada discurso de los presidentes y de los políticos, usted entiende que el mensaje que ellos traen a la población no es un mensaje coherente y que no es un mensaje de honestidad ante la población dominicana. Generalmente los discursos, las intervenciones discursivas de los presidentes en esa ocasión tratan siempre de presentar una cara positiva al desarrollo de la nación. Esa intención, ese deseo es recurrente en cada una de las intervenciones discursivas. Decirle a la República Dominicana, vamos a hacer una mejor nación, vamos a conseguir los recursos nacionales e internacionales para que realmente se puedan materializar etapas fabulosas en todo el desarrollo del país. Luego notamos, y hemos notado que somos un poquito adultos ya, que nuestros presidentes en muchas ocasiones plantean soluciones importantes, contundentes, drásticas a los problemas sociales de la República Dominicana, y parece que es una tendencia a nivel global también. En consecuencia, en este caso se dan que esos discursos que son los de toma de posesión de cada presidente de la República Dominicana son discursos esperanzadores, son discursos que plantean un país nuevo, una esperanza importante, valiosa para la integridad de cada ciudadano de la República Dominicana. Lamentablemente, y eso lo saben ustedes y también los amigos receptores, que las condiciones económicas, las condiciones políticas, las condiciones geopolíticas no se dan tan favorablemente como un estadista lo prevé o lo plantea o entiende que puede suceder durante los próximos 4 años de gestión. Y entonces tienen que tomar él y su equipo de gobierno muchas decisiones que no están planteadas en ese discurso y en otros discursos, porque puede ser también que esos planteamientos vengan como parte de los distintos discursos de campaña que hacen los candidatos presidenciales convertidos posteriormente en presidente de la República Dominicana. Entonces, es importante destacar que una cosa se dice en el discurso y otra es la operatividad, la funcionabilidad del discurso frente a la nación que pueda asumir el gobierno. Adelante. Profesor Agustín, José Rodríguez de este lado. Usted como analista ha estado observando cada uno de esos procesos y como un observador literario y hace un resumen de cada uno de esos discursos presidenciales en las décadas de vida democrática del país, ¿cuál usted cree que ha sido, a su entender, el más coherente, el que más se ha correspondido su discurso con su práctica? Yo entiendo que, aunque se presenta en un momento político difícil, el discurso que yo creo que más se ajusta a la práctica es el discurso que dramatiza, que presenta el patriota Francisco Alberto Camaño Leñó el 3 de septiembre del año 1965 en la Fortaleza Osama frente al pueblo dominicano, porque es un discurso en donde él plantea la realidad que ha vivido el proceso dominicano, el proceso político dominicano, dentro del contexto de la revolución constitucionalista de abril del año 1965, pero ese discurso plantea también muchas formas, metodologías, criterios, puntos de vista políticos, informativos hacia el pueblo dominicano y los años por venir. Camaño, el militar, ha convertido en esta
debe llevar un discurso, un documento de orientación a la sociedad dominicana para los años próximos siguientes. Y efectivamente la sociedad dominicana se ve inmersa en unas situaciones políticas muy difíciles después que Camaño da paso al gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy el 3 de septiembre de 1965. Posteriormente a eso, tanto ustedes, los jovencitos que están con nosotros en este encuentro, como los adultos también, lo han visto monográficamente, los jóvenes lo han visto monográficamente, los adultos que vivieron una parte de esas etapas, lo hemos vivido también a través de documentales y a través de libros, y ese recuento monográfico tan importante en nuestros archivos y bibliotecas, que posteriormente a esa despedida momentánea de Camaño, porque regresa en 1973 convertido en guerrillero, realmente el pueblo dominicano se ve sometido a una carga política, bélica, si se quiere, bastante difícil, pero recibe las orientaciones del líder de la revolución constitucionalista ese 3 de septiembre de 1965, y yo creo que es un discurso de amplia formación política para el pueblo dominicano y pudo permitirle manejar ciertas situaciones que se presentaron posteriormente a ese momento. Profesor, a propósito de eso que usted está diciendo y de los discursos que usted ha analizado, comenzamos hoy el programa hablando precisamente sobre lo esencial que significa ir de la teoría a la práctica, porque la teoría sin la práctica entonces no serviría de nada. Analizando esos discursos y viendo el devenir histórico en el sistema político de la República Dominicana, y llegamos a estas elecciones de este año 2024, cuando vemos unos altos niveles de abstención, y si lo coordinamos con esa palabra que usted acaba de decir, de la palabra esperanza, que el pueblo dominicano se encuentra desesperanzado y no tiene ningún tipo de credibilidad en el discurso que dan los políticos y en lo que hacen en la realidad. No sé si usted puede hacer un análisis sobre estas ideas. Sí, como no. Yo, por ejemplo, entiendo que hay diversos momentos importantes dentro de la categoría discursiva que el pueblo dominicano ha recibido durante estos 57 años de vida, yo digo que vida democrática, pero tormentosa, difícil, complicada. Y entonces hay estadistas que llegan con la idea de que van a cambiar, van a transformar la República Dominicana. Yo creo que nuestros estadistas les ha faltado un poco de sensibilidad, de realidad, al analizar la situación política del país para hacer una gestión de gobierno. Entonces eso ha pasado de gobierno a gobierno, gobernante a gobernante. Ustedes saben que el doctor Balaguer tuvo 7 veces dirigiendo la República Dominicana dentro del proceso democrático y una vez dentro del proceso de la dictadura trujillista. Y los compromisos que decía Balaguer que iba a asumir y que iba a hacer durante esas gestiones discursivas, bueno, pues en la práctica se hacían algunas cosas, pero en la práctica eran realmente muy difíciles de materializar. Primero por la gran oposición política que tuvo del 66 al año 78, posteriormente tuvo una oposición política más constructiva, menos beligerante desde el punto de vista, si se quiere, social, personal, grupal, institucional, pero aún así el equipo de trabajo que estaba en torno de esa segunda etapa en que él ocupó la dirección del Estado por 4 periodos, real y efectivamente le orientaba, le decía las cosas que él tenía que hacer en torno a la República Dominicana, al pueblo dominicano, independientemente de que el doctor Balaguer podía tener aprehensiones un poquito más accesibles hacia la voluntad política de la República Dominicana. Ya se ha pasado con casi todos los estadistas. Llegan ahí al Congreso Nacional, llegan al Palacio, luego están los asesores nacionales e internacionales, que no son solamente nacionales, son internacionales también, empiezan a dictarle, a decirle al señor presidente de la República, a este y a los anteriores, las cosas que deben hacer, porque ellos entienden que esas cosas los estadistas deben hacer, implementar desde el gobierno.
son importantes para el desarrollo de la República Dominicana. ¿Usted Todos cree, profesor, hemos... excúseme, ¿usted cree, profesor, que hay un divorcio, hay una diferencia entre el discurso y la práctica que se ha ejercido en la República Dominicana en los diferentes regímenes democráticos que hemos tenido? Sí, hay una gran diferencia realmente. No sé si son solamente decisiones del presidente que ocupa en un momento dado la dirección del Estado Dominicano o si son decisiones de carácter grupal, colectivo, políticas nacionales e internacionales. Ustedes saben que la geopolítica en un país como el nuestro influye bastante en las decisiones políticas que hay que tomar para dirigir un Estado. No es fácil dirigir la República Dominicana, pero no solamente la República Dominicana. No es fácil dirigir cualquier gobierno en el mundo entero. Hay que verse en ese cargo, en ese puesto, con esas decisiones a mano, para usted saber que es fácil dirigir el Estado. Hay gente que dice, sí, es fácil porque él tiene todo. Tiene asistentes, tiene vehículos, tiene funcionarios importantes en todas las dependencias. Hay unos cuantos que se salen del librito, o del orden, o del respeto a la constitucionalidad. Pero él tiene un equipo de trabajo que puede hacer las cosas bien. Sucede eso, que cuando estamos en la práctica, muchos de esos funcionarios traicionan las ideologías, traicionan los programas de gobiernos y empiezan entonces a asumir sus programas partidarios de gobierno. Y ahí viene la frustración que decía hace un momento la compañera periodista, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, muchas veces cuando estamos ejerciendo el poder, nosotros nos embebemos de ese poder y decidimos que tenemos que hacer cosas importantes desde nuestro punto de vista, pero no son cosas importantes dentro de la estructura de gobierno que se ha planteado un estadista en el momento dado. Profesor, siguiendo en ese mismo tenor, usted ha planteado que el discurso de Camaño, un discurso lleno de esperanza, pero Camaño nunca gobernó, nunca estuvo al frente del Estado Dominicano. Y por lo que usted plantea, un discurso es el candidato y un discurso es el que dirige la nación. O sea, evaluar el discurso de aquel momento, del escenario que estaba Camaño, fuera del tren gubernamental, catalogarlo de coherente, ¿no es un poco arriesgado cuando Camaño nunca dirigió ninguna institución del Estado? Bueno, ese es un punto de vista que yo respeto, pero los antecedentes históricos, tanto de diversos investigadores dominicanos, investigadores internacionales también, y esas son informaciones que yo pude comprobar, están contenidas en mi libro, sobre la gestión estatal de Camaño al frente del Estado Dominicano. Camaño asume la dirección del Estado a partir de una asamblea que se reúne en el Cine Olimpia y la República Dominicana dentro del proceso de la Revolución de Abril. Ese grupo de diputados, de senadores, precisamente hace una Asamblea Nacional formal y válida ante todos los estamentos estatales del país en ese momento. Y esa asamblea, constituida ahí en el Cine Olimpia, decide que su presidente es el coronel Camaño, hasta ese momento coronel. A partir de ahí pasa a ser el candidato presidencial y posteriormente el presidente, porque él compite con dos candidatos más por la presidencia de la República dentro de la Constitución de Abril, dentro de la Revolución Constitucionalista de abril del año 1965. De todos los presidentes de la dirección del Estado Dominicano dentro de la Revolución Constitucionalista de abril del año 1965, Camaño es el único estadista que se dirige durante 22 ocasiones al Estado Dominicano a través de la radio constitucionalista, diciéndole, orientándole sobre los procesos que estaba llevando a cabo.
gestión de gobierno. Dura 3 meses y unos días Camaño. Es cierto, como bien usted señala, poco tiempo, quizás esa información que tengo yo ahí y que me la facilitó Bonaparte, el doctor Piñero, que efectivamente tiene un libro donde él reseña el grupo de diputados y senadores que participó en esa asamblea en esa asamblea nacional del Estado Dominicano, en donde resultó electo Camaño, el coronel Camaño como presidente de la República. Profesor, Esa orientación para que esa metodología se diera la envía el profesor Lobos desde Puerto Rico. Y los anales están ahí. Ahí está la Gaceta Oficial, en donde señala que Camaño fue presidente. Y nosotros no aceptamos que Camaño fue presidente dentro de ese contexto de 3 meses y tantos días. Debemos de conocer entonces una serie de presidentes que han ocupado la dirección del Estado de manera interina, empezando por el Consejo de Estado y todo el grupo que se sucedió después de la dictadura trujillista. Y también tendríamos que obviar, tendríamos que obviar lo que fue entonces los 2 triunviratos que se sucedieron después de derrubada la tiranía trujillista también. Y tendríamos que desconocer también los 7 meses que duró el profesor Juan Bosch dirigiendo el Estado Dominicano. bien, profesor, indiscutiblemente que la participación del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó en la política dominicana ha sido una participación histórica y muy peculiar. Debemos recordar que su participación fue en medio de una guerra, de un movimiento revolucionario que hasta motivó la intervención militar norteamericana cuando se vio inminente el triunfo del movimiento constitucionalista. Sin embargo, ¿no cree usted que ese periodo de la historia dominicana hay que verlo como un periodo no propiamente de la vida democrática e institucional, porque estuvo muy incidentado, como lo conocemos, lo que nos tocó vivir en la época? Yo era un joven de la época, y probablemente, y usted también, y Rafael Osoria, que está aquí. Entonces lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo nací después. No, ella es joven, ella es mucho más joven que nosotros, aunque nosotros seguimos teniendo el espíritu joven. Pero sí, claro. ¿No cree usted que hay una diferencia a la hora de evaluar los regímenes democráticos de la República Dominicana con el periodo que le tocó al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó? Porque, como le digo, hubo un momento de mucha incidentalidad. El país no estaba debidamente estructurado ni en paz, fue en medio de una guerra. Y al coronel Camaño le tocó dirigir la parte constitucionalista, pero había la contrarrevolución, estaban los sectores derechistas apoyados por el gobierno de los Estados Unidos de entonces. Entonces me gustaría que usted haga una evaluación, si usted cree que se puede equiparar a los demás procesos, ya las elecciones de julio del 66, luego de la guerra de abril, luego el proceso que se siguió con los gobiernos de Balaguer, las reelecciones de Balaguer y sucesivamente la pregunta, lo del 78. José. No, una evaluación de eso, porque hay una diferencia. Yo comprendo tu punto de vista, también lo hemos analizado con otros amigos dentro de ese contexto. Pero el desarrollo de una nación no se puede medir solo por sus momentos positivos o sus momentos de vida en tranquilidad relativa. Porque hay gente que dice que esos 12 años del doctor Balaguer no fueron democráticos. Fueron momentos y fueron 12 años dictatoriales. Hay gente que dice que no, y ha convertido al doctor Balaguer en el estadista más importante de la República Dominicana, declarándolo, llegándolo a declarar el padre de la democracia dominicana. Y vuelvo y repito, estos primeros 12 años de gobierno del doctor Balaguer han sido calificados por más de 3 historiadores, por más de 3 analistas políticos, sociales, como prácticamente la continuación de la dictadura trujillista. En consecuencia, son momentos difíciles. Estos 2 años fueron muy difíciles. Tú, yo, que lo vivimos, no en carne propia, pero lo vivimos como si se quiere, como observadores
el proceso político vivido por la República Dominicana y sabemos por documentos hemerográficos, por documentos bibliográficos, por algunas vivencias que tanto tú como yo tuvimos, que fueron momentos difíciles. En consecuencia, cuando se da el proceso revolucionario de abril de 1965, esos diferentes gobiernos que se suceden en la conducción del Estado Dominicano, tanto del lado constitucionalista como del lado, ¿verdad?, conservador dentro de la revolución, porque hay un grupo que fue y formó en San Isidro una junta de gobierno orientado y dirigido por la embajada norteamericana, por el gobierno norteamericano, posteriormente apoyado por la Organización de Estados Americanos y apoyado por la Organización de las Naciones Unidas, entre otras instituciones internacionales, también están dentro de ese periplo gubernamental. Entonces, es un momento difícil, es un momento político duro para el país, donde hay muchos muertos, se sacrifica mucha gente para que ese proceso se dé. Y ese es el proceso que permite que posteriormente el doctor Balaguer asuma la dirección del Estado. Luego del doctor Balaguer asuma Antonio Guzmán Fernández del año 1978. Luego asuma el doctor Salvador Jorge Blanco en el 82 y así sucesivamente diferentes gestores de gobierno. Y ese proceso que tú señalas que es un poco álgido dentro de la vida política dominicana no se da. Posiblemente nosotros todavía estuviéramos viviendo la dictadura. De modo que ese proceso revolucionario dentro de la vida política dominicana es fundamental, porque le dice a la sociedad dominicana, tienes que defender tus derechos, nadie puede masacrarte, tú tienes que llamar la atención para tú poder lograr lo que nosotros hoy estamos viviendo como vida democrática en la República Dominicana. Profesor, el chat de Levántate New York siempre encendido y la gente opina. Elías Barrera Corporán desde el Consulado Dominicano dice que está en sintonía. Gracias, Elías. Juan Santana dice, mis saludos y respeto a mi profesor Agustín Cortés Robles, sin lugar a dudas, un excelente ser humano. La pregunta de Daniel Peralta dice que si en ese libro están plasmadas las mentiras y las falacias de los discursos políticos. Profesor, ese es para usted. Sí, claro que sí. Fíjate, en el libro, es un libro muy voluminoso, me dio mucho trabajo hacerlo y llevarlo a imprenta, porque es un libro de 778 páginas. Entonces, ¿por qué ese libro tiene 778 páginas? Porque están contenidos todos los discursos de manera íntegra, como los hizo el equipo de trabajo de cada presidente y como los leyó cada presidente ante la Asamblea Nacional. Lo que hice, disculpen, lo que hice posteriormente fue analizar cada discurso y entonces analizarlo desde el punto de vista en que son emitidos, en el escenario del ambiente en que son emitidos políticamente. Y entonces planteo mi punto de vista, hago mis cuestionamientos, hago mis concesiones sobre esos discursos. Pero el que lee el libro puede perfectamente enterarse de las cosas positivas y negativas que han dicho los estadistas de la República Dominicana durante este periodo de vivencia, ¿verdad?, política, y entonces establecer sus criterios. Por eso ningún discurso aquí está cortado en ninguna de sus partes, está íntegro, y vuelvo y repito, el volumen es extenso porque no escatimé esfuerzos en que cada una de las intervenciones discursivas estuvieran completas en el libro para que cualquier lector pueda decir, déjame no leer lo que dice Agustín Cortés de Madrid, déjame leer el discurso completo primero. Esta información no porque yo sea el autor, debo decir que no existe otro libro con la relación completa de discursos. Hay algunos antecedentes bibliográficos, numerográficos, y también en la página web, en donde aparecen 3, 4, 5 discursos, un estadista. En el caso del mismo doctor Leonel Fernández, hay un escribiente de él, o un escribidor del doctor Fernández, que ha recopilado varios de los discursos del doctor Fernández, con todos los discursos del doctor Leonel Fernández.
En este libro están todos los discursos del doctor Joaquín Balaguer, del doctor Leonel Fernández, de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán Fernández, de Danilo Medina, y está el discurso, el último, correspondiente a Luis Abinader Corona también. De modo que usted puede leer todos los discursos y luego hacerse su propio punto de vista al margen de lo que Agustín Cortés pudo haber hecho cuando analizó cada una de esas obras discursivas. Profesor, la pregunta es, ¿dónde la gente que está interesada en leer ese libro puede obtenerlo? Y si hay algún acuerdo para que estos libros puedan llegar a las escuelas de la República Dominicana. Bueno, te agradezco, Provi, la oportunidad de decirle al público de tu programa. El libro está en Amazon hace ya unos meses, lo pude adquirir vía Amazon. Tiene 3 precios diferentes, 3 opciones. Y aquí en el país está en diversas librerías, empezando por librerías Cuesta, pero lo tengo también en la zona universitaria, en Copymaster, cerca de la Juan Sánchez Ramírez 58, en la zona universitaria. Y real y efectivamente estoy tratando de que las diferentes instituciones estatales, incluyendo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Junta Central Electoral, entre otras instituciones fundamentales de la vida dominicana, adquieran el libro y puedan entonces llevarlo, así como tú señalas, hasta los interesados primarios, que son cada uno de los habitantes de la República Dominicana. En Nueva York estoy haciendo los aprestos de un lugar para ver si me traslado allá con el libro y puedo hacer una presentación en Nueva York con la ayuda del consulado, puede ser, dominicano, trataré de hacer esa gestión, y otras instituciones estatales, de modo que me ayuden a llevar el libro. Es un libro muy pesado, bastante difícil. Entonces, hacer una presentación allá en Nueva York y llevar el libro a un precio accesible, de modo que esa gran legión de dominicanos ausentes momentáneamente de su patria puedan tener este material y puedan analizarlo dentro del contexto familiar, personal y grupal. Profesor, ya terminamos la entrevista, no hay tiempo para más, pero la persona adecuada para hacer ese enlace está en sintonía en este momento y es Elías Barrera Corporán, quien es una de las personas de la cercanía del cónsul Eligio Jaques. Así es que la conexión ya ahí está, Elías. Gracias, muy amable. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Para mí fue un honor compartir de nuevo estas inquietudes con este programa y con todo el equipo de trabajo que lo conforma. Mucho éxito. Gracias al profesor Agustín Cortés, señores. Pero ahora vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. Más de 1 millón de inmigrantes irregulares de 177 países pasaron por el territorio de México entre enero y mayo de este año con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Migración. Decenas de países que se reunieron en la Cumbre de la Paz en Suiza reiteraron su apoyo a la independencia y la soberanía territorial de Ucrania, al tiempo que señalaron que Kiev debe dialogar con Moscú para poner fin a la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, respaldado por el inquebrantable apoyo de decenas de líderes mundiales que se reunieron en Suiza, prometieron presentar propuestas de paz a Rusia una vez que haya sido validadas por la comunidad internacional. Decenas de miles de personas se manifestaron contra la perspectiva de la llegada de la extrema derecha al poder en Francia, en plena crisis política por el inesperado adelanto de las elecciones legislativas. El Papa Francisco advirtió sobre el uso de la inteligencia artificial y pidió la prohibición de las llamadas armas autónomas letales durante su discurso en la cumbre del G7. El exmandatario estadounidense Donald Trump alertó en un mitin con motivo de su 78 cumpleaños en la Florida que los criminales más enfermos y virales del mundo se están infiltrando por la frontera sur, por lo que amenazó con cerrar ese paso si retoman la Casa Blanca en los comicios de noviembre.
El ejército israelí bombardeó la Franja de Gaza, donde parece que las posibilidades de alcanzar una tregua con el movimiento islamista palestino jamás vuelve a estancarse, al tiempo que crecen las tensiones en la frontera norte de Israel con el Líbano. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.